Un chico fugitivo sacó a la hija de un motorista del agua helada. Al día siguiente, los motoristas cambiaron su vida. El chico sintió el agua antes de oír el grito. El frío le atravesó las suelas de los zapatos, agudo e instantáneo, cuando el coche se salió de la carretera y rompió la barrera de seguridad. El metal chirrió, el hielo se rompió. Luego, el río se tragó el sonido y los faros desaparecieron bajo el agua negra. Durante medio segundo, la chica siguió gritando. Luego dejó de hacerlo. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Leo todos los comentarios. El río corría rápido en esta época del año, crecido por el deshielo y la lluvia. Su superficie estaba cubierta de hielo roto que tintineaba suavemente al moverse. El chico había estado siguiendo la carretera a lo largo de la orilla, con la capucha puesta y las manos metidas en los bolsillos, contando los pasos como siempre hacía cuando necesitaba pasar desapercibido. No debía estar allí. Nunca lo estaba. El accidente ocurrió a 30 metros delante de él, tan cerca que lo sintió en el pecho. El coche no volcó. No dio vueltas de campana. Simplemente se deslizó de forma limpia y extraña, como si la carretera hubiera decidido soltarlo. En un momento estaba allí, con las luces traseras brillando en la oscuridad. Al siguiente se estaba volcando, en un ángulo imposible, con la barrera de seguridad doblándose como si hubiera estado esperando ese momento. El coche cayó al agua con la parte delantera por delante. El chico se quedó paralizado. Vio cómo se hundía el techo, cómo las luces traseras volvían a brillar entre las salpicaduras y luego todo se oscureció, excepto la superficie del río, que hervía donde se había hundido el coche. El grito de un niño rasgó la noche, agudo, aterrado, demasiado cerca. El corazón del chico latía con fuerza contra sus costillas. Su primer instinto fue el que le había mantenido con vida durante años. Retroceder, darse la vuelta, desaparecer antes de que llegaran las luces, las sirenas y las preguntas. Entonces, el grito se convirtió en tos. El chico echó a correr. La orilla del río estaba resbaladiza por el barro y la escarcha. Resbaló los últimos metros, cayó con fuerza al agua y jadeó cuando el frío le invadió las piernas. Le robó el aliento tan rápido que casi se dio la vuelta. Casi. El coche ya se estaba hundiendo, inclinado hacia abajo, con la corriente empujándolo. Ahora podía ver el techo, justo debajo de la superficie, con burbujas saliendo por donde se habían roto las ventanas. ¡Eh! Gritó con voz quebrada. ¡Eh! No hubo respuesta. Esperó más abajo. El agua le subía por las rodillas, los muslos, la cintura. El hielo le cortaba las manos mientras apartaba los trozos, con los dientes castañeando violentamente. El frío no era solo frío, era dolor, agudo y desorientador, gritándole a su cuerpo que se detuviera. No lo hizo. Se zambulló. El impacto fue total. El río se cerró sobre su cabeza, negro y aplastante. La presión le oprimía el pecho con tanta fuerza que entró en pánico durante medio segundo y pataleó a ciegas. Abrió los ojos y no vio nada más que oscuridad y el tenue contorno del coche debajo de él. Volvió a sumergirse, con los dedos rozando el metal. El techo era resbaladizo. Sus manos se deslizaron inútilmente hasta que encontró el borde del marco de una puerta. Pateó, tiró, se arrastró por el costado del coche, con los pulmones ardiendo y la cabeza dando vueltas. En el interior, una forma se movió. Un pequeño puño golpeó débilmente contra el cristal. La cara de la niña apareció en la ventana, pálida y distorsionada por el agua, con la boca abierta, pero ahora en silencio, con los ojos fijos en los suyos, muy abiertos por el terror y algo peor. Confusión, como si no entendiera por qué todo había salido mal tan rápido. El niño agarró la manilla y tiró de ella. Nada. Lo intentó de nuevo, apoyando los pies contra el coche que se hundía, con los brazos temblando violentamente. La puerta no se movía. La presión la mantenía cerrada. El río presionaba. Ganaba. Sus pulmones gritaban. Salió a la superficie el tiempo suficiente para tomar aire y luego se sumergió de nuevo, esta vez apuntando a la ventana. Enrolló la manga alrededor del puño y golpeó. El dolor le recorrió el brazo. El cristal se agrietó,
pero no se rompió. Volvió a golpear. El tercer golpe la destrozó hacia adentro, y los fragmentos le desgarraron la piel. Metió el brazo, ignorando el dolor, y buscó a ciegas hasta que sus dedos encontraron tela. Agarró, tiró y sintió resistencia mientras la corriente luchaba contra él. La niña no ayudaba, no podía. Su cuerpo estaba ahora flácido, los ojos parpadeaban y las burbujas se deslizaban de sus labios en lentas y inútiles estelas. No, 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 pensó el chico, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él con fuerza y rapidez. Enganchó su brazo bajo el de ella y pataleó con todas sus fuerzas. Juntos salieron a la superficie. El chico jadeaba, ahogado, arrastrándola hacia la orilla mientras la corriente intentaba arrastrarla. El hielo le golpeaba la cara. Sentía que sus piernas ya no le pertenecían. Estaban entumecidas y pesadas, pero siguió avanzando centímetro a centímetro, resbalando y arrastrándose hasta que sus rodillas tocaron el barro. Se derrumbó, tirando de ella con él. Ella no respiraba. El niño la giró sobre su costado, con las manos temblando tanto que apenas podía moverlas. Presionó con fuerza su pecho, una y otra vez, tosiendo agua de sus propios pulmones mientras lo hacía. «Respira», le susurró con voz quebrada. «Por favor». Su cuerpo se sacudió de repente, y una violenta tos le arrancó el agua de la garganta. Aspiró aire con un sonido húmedo y entrecortado, y empezó a llorar débilmente, con un sonido débil pero real. El chico se desplomó hacia adelante, y el alivio lo golpeó con tanta fuerza que casi lo dejó inconsciente. Aparecieron unos faros en la carretera por encima de ellos, lejanos pero cada vez más cercanos. Alguien gritó. Otra voz respondió. El chico miró a la chica, que ahora temblaba violentamente, con sus pequeñas manos agarradas a su chaqueta empapada. Estaba viva, apenas, pero viva. Eso era suficiente. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, le quitó los dedos con suavidad de la manga y se tambaleó hacia los árboles. Cuando el primer coche se detuvo y se cerraron las puertas, él ya se estaba alejando. El agua chorreaba de su ropa, sus manos sangraban y su cuerpo temblaba incontrolablemente. No miró atrás. Detrás de él, la gente gritaba órdenes. Alguien se arrodilló junto a la niña. Las sirenas sonaban en algún lugar lejano. El chico desapareció en la oscuridad a lo largo de la orilla del río, convencido de una sola cosa. Si alguien lo encontraba, esto no terminaría bien. No sabía que la niña que había sacado del agua helada era la hija de un motociclista cuyo nombre tenía peso en lugares donde la ley se movía lentamente. No sabía que por la mañana habría 100 motores calentándose. Solo sabía que esa noche había sacado a alguien del río y que al día siguiente todo cambiaría. El frío no le permitió alejarse mucho. Cuando los gritos se desvanecieron a sus espaldas y el ruido del río lo ahogó todo, sus piernas dejaron de responder como debían. No era dolor, era entumecimiento, pesadas y distantes, como si estuviera moviendo el cuerpo de otra persona entre los árboles. Tropezó una vez, se agarró a un tronco y la corteza le arañó las palmas de las manos. El agua chorreaba de su ropa a cada paso y sus botas chapoteaban suavemente en la oscuridad. Respiraba entrecortadamente y le salía humo de la boca, pero ya no sentía los labios. Eso le asustaba más que el río. Siguió adelante hasta que la carretera desapareció de su vista, hasta que las luces fueron solo un resplandor detrás de la curva, y entonces se derrumbó bajo un grupo de pinos, donde el terreno se hundía y el viento no podía alcanzarlo tan fácilmente. Se acurrucó de lado, con los brazos alrededor del pecho, castañeando los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. Piensa, muévete, no duermas. Había aprendido esa regla muy pronto. Dormir en el frío no era descansar, era rendirse. Primero se quitó la chaqueta, con dedos torpes y lentos, las manos sangrando por los cortes que le había hecho el cristal. Escurrió la tela, dejando que el agua cayera al suelo, y luego se la volvió a poner. Estar mojado era malo, estar desnudo era peor. Se subió la camisa hasta la mitad y se frotó el pecho con fuerza, tratando de devolver el calor a una piel que ya no parecía pertenecerle. Sus pensamientos llegaban en fragmentos.
El rostro de la chica detrás del cristal, la forma en que sus ojos se habían fijado en los suyos, el sonido que había hecho cuando por fin respiró. Esa parte lo anclaba. Se arrastró hasta un tronco caído y se acurrucó contra él, protegiéndose del viento. Sus músculos se contraían violentamente. Todo su cuerpo temblaba en oleadas que no podía controlar. Se concentró en contar las respiraciones, en presionar sus manos desnudas contra los costados, hasta que el dolor le recordaba que todavía estaba allí. Pasaron minutos, tal vez más. El tiempo dejó de tener sentido una vez que el frío se instaló de esa manera. Finalmente, los temblores disminuyeron, no porque se estuviera calentando, sino porque su cuerpo se estaba quedando sin energía. No, susurró, con voz apenas audible. Todavía no. Se obligó a ponerse de pie y se tambaleó hacia el camino que bordeaba el río, sabiendo que si se quedaba quieto, no volvería a levantarse. Cada paso era como caminar por el barro. Su visión se redujo a un túnel, los bordes se oscurecieron, pero siguió avanzando, un pie delante del otro, contando los pasos en voz alta para mantenerse consciente. Cuando llegó a la vieja carretera de servicio, las sirenas estaban por todas partes. Luces rojas y azules bañaban los árboles, reflejándose en el agua, el hielo y el asfalto mojado. Se agachó instintivamente, deslizándose por un terraplén y entrando en una alcantarilla en la que había dormido más de una vez. El hormigón del interior estaba helado pero seco. Se desplomó contra la pared, con el pecho agitado, y apoyó la frente contra la fría piedra. Los coches pasaban por encima, las puertas se cerraban de golpe, las voces gritaban nombres a los que él no respondía. Se quedó quieto. Al cabo de un rato, las sirenas se alejaron, convergiendo de nuevo hacia el río. El ruido se desvaneció, sustituido por el lejano murmullo del agua y el suave crujir del hielo que se desplazaba río abajo. El niño permaneció acurrucado en la alcantarilla hasta que su respiración se calmó y los temblores disminuyeron lo suficiente como para poder moverse de nuevo. Ahora tenía las manos rígidas e hinchadas y apenas podía doblar los dedos. La sangre se había secado y oscurecido a lo largo de los nudillos y las muñecas. Los flexionó con cuidado y hizo una mueca de dolor. Al amanecer salió a una luz gris y miserable. El río estaba tranquilo de nuevo, con la superficie solo rota por el hielo que se movía lentamente. Las huellas de los neumáticos marcaban la carretera, frescas y profundas. Alguien había dejado una manta en la orilla, ya empapada y abandonada. Una ambulancia estaba aparcada torcida cerca de la barrera de seguridad, con las puertas traseras abiertas. La chica había desaparecido. Eso debería haberle hecho sentir mejor. En cambio, sintió un nudo en el estómago. Se subió la capucha y se alejó del lugar, manteniendo la cabeza gacha mientras los socorristas hablaban entre ellos, repitiendo la noche en frases entrecortadas. Nadie lo miró. Nadie se fijó en el chico mojado con las manos sangrando que se deslizaba entre los árboles. A media mañana el frío se había adentrado más en él, calándole los huesos. Encontró refugio bajo un paso elevado a 1,5 kilómetros río abajo. Se quitó la chaqueta de nuevo y la escurrió por última vez antes de volver a ponérsela. No comió nada. No tenía nada que comer. Por la tarde, la historia había empezado a moverse sin él. Un niño rescatado del agua helada. Un rescate milagroso. Un niño desconocido que desapareció antes de que llegara la policía. Lo escuchó en fragmentos en una radio que sonaba en algún lugar cercano, en la conversación de un obrero de la construcción por teléfono, en los comentarios de un transeúnte que se detuvo a mirar el río como si éste pudiera decirle algo. El niño se mantuvo alejado. Los milagros atraían la atención. La atención traía preguntas. Las preguntas conducían a lugares con puertas cerradas, portapapeles y personas que hablaban en voz baja mientras decidían tu futuro sin preguntarte. Cuando volvió a caer la noche, su cuerpo finalmente comenzó a calentarse lo suficiente como para que el dolor se instalara por completo. Todos sus músculos gritaban. Sus manos le dolían con un dolor profundo e implacable. Se acurrucó debajo del paso elevado, se ajustó la chaqueta y se quedó mirando el techo de hormigón que tenía encima. En algún lugar de la ciudad, una niña yacía envuelta en mantas calientes,
con máquinas zumbando suavemente junto a su cama. Los médicos hablaban en tono cauteloso. Sonaban los teléfonos. Un hombre vestido de cuero y con aire de autoridad permanecía muy quieto, escuchando palabras que cambiarían el rumbo de su vida. El chico no sabía nada de eso. Solo sabía que sobreviviría al río, y que si alguien lo relacionaba con él, su vida tal y como la conocía, precaria y peligrosa, habría terminado. Así que hizo lo que siempre hacía cuando las cosas iban mal. Se mantuvo invisible. La chica se despertó tosiendo. No era la tos seca y entrecortada del río, sino una tos profunda y dolorosa que le desgarraba el pecho y la dejaba sin aliento entre respiración y respiración. Una enfermera acudió al instante, con manos firmes, voz baja y experta, ajustando tubos y mantas mientras las máquinas pitaban suavemente de fondo. «Respira por sí sola», dijo la enfermera a alguien que no se veía. «Es una buena señal». Los ojos de la niña se abrieron. La luz le dolía, los sonidos le dolían. Todo le parecía demasiado grande y demasiado cercano al mismo tiempo. Intentó moverse y no pudo. Y el pánico se apoderó de ella hasta que una mano le presionó suavemente el hombro. «Tranquila», le dijo la enfermera. «Estás a salvo». A salvo. La palabra aún no encajaba. «¿Dónde?», preguntó la chica con voz ronca. «Estás en el hospital», respondió la enfermera. «Te caíste al río. Alguien te sacó». La chica frunció el ceño. Los recuerdos volvieron en flashes. La barandilla, el agua estallando contra el parabrisas, el frío que le robaba el aliento. Y luego un rostro cercano, tenso, con los ojos fijos en los suyos a través del agua oscura. «El chico», susurró. La enfermera se detuvo. «¿Qué chico?» «Él. Él entró», dijo la chica con voz débil. No se detuvo. La enfermera intercambió una mirada con el médico que acababa de entrar en la habitación. «¿Recuerdas cómo era?» La chica negó lentamente con la cabeza. «¿Frío?», dijo. Parecía frío. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que el agotamiento la volviera a sumergir. Fuera de la habitación, un hombre permanecía inmóvil. Era tan grande que el pasillo parecía estrecharse a su alrededor, con la chaqueta de cuero doblada cuidadosamente sobre un brazo y las manos juntas como si sostuviera algo frágil e invisible. Su rostro era duro, como el de alguien que lleva años eligiendo cuándo no quebrarse. «Está estable», dijo el médico en voz baja. «Hipotermia, casi ahogamiento. Unos minutos más y estaríamos teniendo una conversación muy diferente». El hombre asintió con la cabeza. «¿Quién la salvó?». El médico dudó. «No lo sabemos. Al parecer, un chico. Los testigos dicen que desapareció antes de que llegaran los servicios de emergencia». El hombre apretó ligeramente la mandíbula. «Un chico», repitió. «Sí». «¿Se quedó con ella?». «No», respondió el médico, «pero la sacó de allí. Eso es lo que importa». El hombre miró a través del cristal hacia la habitación donde yacía su hija, envuelta en mantas, con las máquinas zumbando como guardias silenciosos. Imaginó el río por la noche, el hielo, la fuerza que se necesitaría solo para sumergirse una vez, y mucho más para volver con otra persona. «Encuéntrenlo», dijo. El médico parpadeó. «Disculpe». El hombre volvió a mirarla. «Alguien se metió en el agua y sacó a mi hija. No lo hizo por ninguna razón. No esperó a que lo alabaran. Eso me dice algo». El médico asintió lentamente. «La policía ya lo está buscando». La voz del hombre se mantuvo tranquila. «Buscarán como siempre lo hacen. Yo quiero buscar de otra manera». Se alejó del cristal y sacó su teléfono. La primera llamada no fue respondida. La segunda sonó 2 veces. «Sí», dijo una voz al otro lado. «Te necesito», dijo el hombre. «Y necesito que seas discreto». «¿Cómo de discreto?». «Lo suficiente para que el chico no salga corriendo si te ve venir». Una pausa. «¿Crees que lo hará?». «Sé que lo hará», respondió el hombre. «Los chicos así siempre lo hacen». Al otro lado de la ciudad, bajo el paso elevado, el chico estaba sentado con la espalda apoyada contra el frío hormigón, mirando fijamente sus manos. Estaban peor de lo que pensaba, con la piel agrietada e hinchada,
los nudillos morados y los dedos rígidos y lentos. Los flexionó con cuidado, sintiendo un dolor agudo y ardiente ahora que el calor había vuelto lo suficiente como para poder sentirlo. Agradeció el dolor. El dolor significaba que todavía estaba allí. Una radio crepitaba en algún lugar cercano, la de alguien, no la suya. Captó fragmentos de una voz a través de la estática. Rescate milagroso de un joven desconocido en el río, cerca del puente sur. Recostó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Desconocido era bueno. Desconocido era seguro. Pero la palabra milagro se le quedó grabada de una forma que no le gustaba. Los milagros atraían la atención. La atención hacía que la gente hiciera preguntas para las que no necesitaban respuestas. Se bajó la capucha y se adentró más en la sombra, planeando ya hasta dónde llegaría antes de que la luz del día le dificultara esconderse. Lo que no sabía era que en otra parte de la ciudad, un hombre que vivía según un código más antiguo que la ley, acababa de hacer un plan diferente. Uno que no incluía esposas ni portapapeles. Uno que comenzaba con encontrar a un niño que se había metido en el agua helada y había vuelto a salir, y no dejar que desapareciera. La búsqueda no comenzó con ruido, comenzó con café. Un restaurante en la zona sur que nunca cerraba. Las cabinas de vinilo estaban agrietadas por el paso del tiempo. Una parrilla que nunca se enfriaba lo suficiente como para dejar de chisporrotear. Hombres que conducían toda la noche y hablaban muy poco cuando paraban. Uno a uno las motos llegaron justo después del amanecer, sin formación, sin parches a la vista, solo motores apagándose, cascos apartados, vapor saliendo de las chaquetas aún rígidas por el frío. El hombre llegó el último. No se presentó. No tenía por qué hacerlo. Todos los allí presentes ya sabían por qué los habían llamado. Un chico se metió en el río anoche, dijo en voz baja una vez que se cerró la puerta detrás de él. Sacó a mi hija. Eso llamó la atención sin dramatismos. Corrió antes de que se encendieran las luces. Continuó el hombre. La policía lo llama testigo. Los medios lo llaman milagro. Eso significa que ya está en peligro. Una mujer frente a él asintió. Un chico así no se queda quieto. No, dijo el hombre. Se esconde, se mueve, desaparece. Un mecánico con grasa aún bajo las uñas se inclinó hacia adelante. ¿Qué buscamos? Ropa mojada, manos cortadas, alguien que no quiera ayuda, respondió el hombre. Pasajes subterráneos, túneles de drenaje, cualquier lugar donde el frío aún no lo haya ahuyentado. ¿Y la policía?, preguntó alguien. El hombre negó con la cabeza. No competimos con ellos, no los asustamos, no los tocamos. Se hizo el silencio. Si cree que vamos a cobrarle una deuda, añadió el hombre, correrá hasta caer rendido. Eso zanjó la cuestión. Se separaron sin necesidad de asignar tareas. Todos los allí presentes conocían lugares olvidados por la ciudad, lugares donde acababan los niños cuando el sistema decidía que era más fácil perderlos que arreglarlos. Primero los pasos subterráneos, las vías del tren, las obras cerradas por el invierno. Los motoristas avanzaban despacio, con los motores en silencio, parando para hablar con gente con la que nunca nadie hablaba. No hacían preguntas directas. Escuchaban. Un guardia de seguridad mencionó a un niño empapado que había visto cerca del puente sur antes del amanecer. Una mujer en una furgoneta de sopa dijo que alguien con las manos sangrando había rechazado unos guantes y se había marchado. Un trabajador de mantenimiento juró que había visto a un niño escurriendo una chaqueta bajo el viejo ramal de mercancías. Cada detalle se transmitía por teléfono sin nombres. Al otro lado de la ciudad, el niño sentía que la ciudad se cerraba sobre él, no como una trampa, sino como una red que se cerraba sin urgencia. Se dio cuenta cuando un coche patrulla redujo la velocidad cerca del paso elevado y luego siguió sin detenerse. Cuando un desconocido le ofreció café y no insistió cuando él lo rechazó. Cuando la gente le miraba las manos y luego apartaba la mirada demasiado rápido. Eso era nuevo. Empaquetó lo poco que tenía. Medio sándwich envuelto en papel, un mechero que apenas funcionaba, una sudadera con capucha aún rígida por el agua seca del río, y se puso en marcha de nuevo, dirigiéndose a la vía de servicio junto a la línea de ferrocarril, donde nadie hacía preguntas.
No vio la moto aparcada a una manzana de distancia. No oyó el motor apagarse. Un hombre salió lentamente, con las manos a la vista, la postura relajada, como si no tuviera ningún otro sitio al que ir. Frío por la noche, dijo el hombre, sin mirarlo directamente. El chico se detuvo de inmediato. Sí, respondió, calculando ya la distancia, las salidas, la velocidad. El hombre asintió. ¿Los ríos significan algo en esta época del año? El chico apretó la mandíbula. ¿Eres policía? El hombre negó con la cabeza. ¿Servicios sociales? Otra negación. No, entonces, ¿por qué me estás hablando? El hombre lo miró a los ojos, tranquilo y firme, porque alguien se metió en el agua anoche y no tenía por qué hacerlo. Se hizo el silencio. El chico dio un paso atrás. No lo hice por nada. Lo sé, dijo el hombre, por eso estoy aquí. El chico lo estudió detenidamente, buscando ángulos. ¿Vas a entregarme? No. ¿Vas a llevarme a algún sitio? No. Entonces, ¿qué? El hombre metió la mano en la chaqueta lentamente y sacó un par de guantes secos, dejándolos sobre el capó de la moto entre ellos. Voy a dejarlos ahí. Tómalos o no los tomes. El chico se quedó mirando los guantes. Son tuyos, añadió el hombre, sin condiciones. Tras un largo momento, el chico negó con la cabeza. No cojo cosas. El hombre asintió como si lo esperara. Justo, dio un paso atrás, dejando espacio de nuevo. Escucha, la chica está viva. Respira por sí misma. Los hombros del chico se hundieron ligeramente. Bien, dijo en voz baja. Pregunta por ti, continuó el hombre. No por tu nombre, solo por ti. Tragó saliva el chico. No quiero problemas. No has causado ninguno, respondió el hombre. Solo apareciste cuando era necesario. El chico miró más allá de él, hacia las vías vacías. La gente no hace eso sin querer algo a cambio, dijo el hombre con voz tranquila. Algunos sí. Se dio la vuelta, volvió a la moto y arrancó el motor sin decir nada más. Los guantes se quedaron sobre el capó. El chico esperó mucho tiempo después de que el ruido se desvaneciera. Luego, lentamente, con cuidado, extendió la mano y los recogió. Estaban calientes. Eso le asustó más que el río. Los guantes permanecieron en su bolsillo más tiempo del que debían. Siguió caminando después de que la moto desapareciera, con las botas crujiendo suavemente sobre la grava junto a las vías, el corazón aún latiendo con fuerza por el encuentro. Todos sus instintos le decían que los tirara, que los dejara en algún sitio y siguiera adelante como si nada hubiera pasado. Pero el frío se había adentrado demasiado en él. Después de 1,5 kilómetros, sus dedos dejaron de responderle de nuevo. El entumecimiento volvió, familiar y peligroso. Redujo la velocidad, maldijo entre dientes y finalmente sacó los guantes. Eran pesados, forrados, del tipo pensado para el invierno de verdad, no solo para sobrevivir a él. Se los puso. El calor le invadió de inmediato, tan intenso que le hizo silbar. Flexionó las manos lentamente, observando cómo el color volvía a sus dedos. Le pareció incorrecto, como un error, como aceptar algo que no podría devolver. Se metió las manos en los bolsillos y siguió caminando. Al mediodía, la ciudad ya sabía cómo contar la historia en voz alta. No los detalles, todavía no, solo el resumen. Un niño sacado de un río, un héroe fugitivo, un niño desconocido. Lo oyó salir de la puerta abierta de una tienda, de una radio colocada en la puerta trasera de una camioneta, de dos hombres que discutían en voz baja cerca de un puesto de café sobre si alguien haría realmente algo así sin querer llamar la atención. El chico mantuvo la cabeza gacha. Lo último que quería era llamar la atención. Cruzó por debajo de otro paso elevado y se escondió en una estrecha franja de árboles que seguía el recodo del río. El suelo estaba blando, cubierto de hojas viejas y hielo. Se agachó cerca de un tronco caído, se ajustó la capucha y esperó. Si esperabas lo suficiente, la gente se olvidaba de que existías. Eso siempre había funcionado antes, pero esta vez la espera era diferente. Su cuerpo temblaba, ya no por el frío, sino por la reacción tardía. El río se repetía detrás de sus ojos, la presión, la oscuridad, el rostro de la chica en la ventana. Apretó con fuerza sus manos enguantadas contra las rodillas
y respiró profundamente, con la mandíbula apretada hasta que el recuerdo se atenuó lo suficiente como para desvanecerse. Al principio no se percató del ruido de los motores. Estaban demasiado lejos, demasiado constantes. Para cuando los registró, ya sabía lo que significaban. No eran sirenas ni tráfico, eran motos. Se puso de pie lentamente, con todos los músculos tensos. 3 motocicletas aparecieron en la vía de servicio por encima de los árboles y se detuvieron. Los motores se apagaron. Sin acelerones, sin movimientos bruscos. El hombre de antes se bajó primero. No bajó del terraplén. Se quedó donde estaba, a la vista, con las manos relajadas a los lados. No tienes que ir a ningún sitio, dijo el hombre con calma. Solo quería asegurarme de que no te quedabas paralizado. El chico no respondió. Otra motorista se bajó de su moto y se apoyó en ella, con los brazos cruzados y la mirada fija en el río en lugar de en él. Un tercero permaneció sentado, con el casco puesto y el motor enfriándose. Nadie se acercó. Ese río quita más de lo que da, continuó el hombre. Saliste de él llevando a otra persona. Eso tiene un precio. El chico tragó saliva. Te dije que no quiero problemas. No tienes problemas, respondió el hombre. Estás en medio de algo que no has pedido. El chico se rió en voz baja, con amargura. Así es toda mi vida. El hombre asintió como si eso tuviera sentido. Sí, tiene sentido. El silencio se prolongó, solo roto por el lejano rugido del agua y el suave tic-tac de los motores enfriándose. ¿Por qué estás aquí realmente?, preguntó el chico, y el hombre no dudó. Porque si las personas equivocadas te encuentran primero, te llevarán a un lugar del que no podrás salir. Eso le afectó más que cualquier amenaza. El chico tensó los hombros. No voy a volver. Lo sé, dijo el hombre. Por eso estoy aquí de pie y no te agarro. El motorista apoyado en la moto habló por primera vez, con voz baja y firme. Nadie está aquí para encerrarte. Simplemente no queremos que el sistema decida por ti. El chico miró a uno y a otro, con ojos penetrantes, buscando mentiras. Ni siquiera me conocéis. Sabemos lo que hiciste, respondió el hombre. Y sabemos lo que les pasa a los niños que hacen lo correcto y llaman la atención por ello. El chico bajó la mirada hacia sus manos enguantadas y luego volvió a levantar la vista. No la salvé para que me salvaran a mí. La boca del hombre se crispó en una especie de sonrisa. Bien, porque eso no es lo que pasa aquí. Dio un paso atrás, aumentando deliberadamente la distancia entre ellos. Hay un lugar donde puedes entrar en calor. Ropa seca, un médico que no te preguntará tu nombre a menos que tú quieras. Y entonces, preguntó el chico. Entonces te irás, dijo el hombre. O no, tú decides. El chico miró más allá de ellos, hacia la carretera abierta, el río, la ciudad que de repente le parecía más pequeña que esa mañana. ¿Y si digo que no?, preguntó. Entonces nos iremos, respondió el hombre, y no volverás a vernos. El chico exhaló lentamente, su aliento empañando el aire. El río seguía corriendo, indiferente. Durante años, todas las decisiones que había tomado tenían un muro al final. Esta no. Solo espacio, solo para entrar en calor, dijo finalmente. Nada más. El hombre asintió una vez. Es suficiente. Nadie vitoreó. Nadie se movió rápidamente. Esperaron mientras el chico subía por su cuenta el terraplén, con las botas resbalando ligeramente sobre la escarcha y las manos firmes dentro de los guantes prestados. Cuando llegó a la carretera, uno de los motociclistas le entregó un casco y retrocedió inmediatamente. No te preocupes, le dijo. No vas a ir muy lejos. El chico tomó el casco y sintió su peso, su solidez. Por primera vez desde el río, sintió que algo inesperado surgía a través del frío y el miedo. No era alivio, sino posibilidad. El trayecto fue más corto de lo que esperaba. Eso también lo inquietó. Se sentó detrás de la mujer que le había ofrecido el casco, con las manos descansando ligeramente a los lados, sin agarrarse ni aferrarse. La moto se movía suave y constantemente, sin aceleraciones repentinas, sin zigzaguear entre el tráfico, solo un deslizamiento controlado por carreteras secundarias que no reconocía, pero en las que, de alguna manera,
Confiaba más que en las calles principales. El aire frío le cortaba la cara, agudo y limpio. El casco amortiguaba el mundo lo suficiente como para que sus pensamientos se ralentizaran y el río finalmente se alejara de su mente. Las luces de la calle pasaban a un ritmo uniforme, cada una marcando la distancia sin exigir atención. No hablaban. Cuando la moto se detuvo, no fue en un club ni en ningún lugar que pareciera importante. Solo un viejo edificio de ladrillo escondido detrás de un taller de coches cerrado. Las ventanas estaban iluminadas, pero cubiertas. El tipo de lugar por el que habías pasado cientos de veces sin verlo. En el interior, el calor lo golpeó como una pared. No era un calor abrasador, sino un calor constante y paciente que le calaba hasta los huesos y le hacía temblar ligeramente las rodillas. Se apoyó en un banco de trabajo, avergonzado por su debilidad, pero nadie hizo ningún comentario. Un hombre de pelo rizado levantó la vista de una mesa llena de herramientas y vendajes. Sus ojos se dirigieron directamente a las manos del chico. «Dios mío», murmuró. «Río». El chico asintió con la cabeza. «Siéntate», dijo el hombre, ya en movimiento. No fue por orden, fue por instinto. El chico se sentó. El hombre trabajó con cuidado, cortando la tela mojada, limpiando los cortes, vendando los dedos hinchados con falta de práctica. No le preguntó su nombre. No le preguntó de dónde venía ni dónde había estado durmiendo. Simplemente trabajó. Manos firmes, voz baja. «Tienes suerte», dijo en un momento dado. «El agua fría así mata rápido». El chico se encogió de hombros. No se sentía afortunado. El hombre resopló. «Nunca lo está». Alguien le entregó al chico una toalla y luego ropa seca, una sudadera con capucha que no olía a río ni a humo. Se la puso lentamente, con los músculos rígidos y el cuerpo protestando por cada movimiento. «La sopa está lista», dijo alguien desde atrás. Dudó. El hombre con las vendas levantó la vista. «Come o no comas, pero ahí está». El chico comió. No se había dado cuenta de lo vacío que estaba hasta que la primera cucharada llegó a su estómago y le mareó. Redujo el ritmo. Se obligó a respirar entre bocado y bocado, consciente de que los ojos no le miraban tanto a él como a la habitación que le rodeaba, manteniendo algo invisible. Al cabo de un rato, el hombre que le había hablado primero, el que había dejado los guantes, se acercó. «Está despierta», dijo en voz baja, respirando por sí misma. «Los médicos dicen que se va a poner bien». El chico asintió y el alivio le aflojó algo que tenía apretado en el pecho. «Bien, ha preguntado por ti», añadió el hombre. «No ha preguntado tu nombre, solo si has salido del agua». El chico bajó la mirada hacia su tazón. «No me quedé. Te quedaste el tiempo suficiente», dijo el hombre. El silencio volvió a instalarse, esta vez cómodo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente el chico. El hombre no se apresuró a responder. «Eso depende de ti. No voy a hogares colectivos», dijo el chico inmediatamente. «No vuelvo al sistema». «Lo sé», respondió el hombre. «No estamos aquí para obligarte a nada». El chico entrecerró ligeramente los ojos. «Todo el mundo dice eso». «Sí», asintió el hombre. «Y la mayoría mienten». Se apoyó en la mesa, manteniendo la distancia entre ellos. «La policía querrá hablar contigo. Los servicios sociales también. Te llamarán héroe. Luego intentarán colocarte en algún sitio». «¿Y ustedes?», preguntó el chico. «Queremos que vivas», dijo el hombre con sencillez, «y que no te rompan personas que no te entienden». El chico lo miró fijamente. «¿Por qué?». La expresión del hombre no cambió, pero su voz se suavizó ligeramente. «Porque te metiste en el agua cuando no tenías por qué hacerlo, y porque mi hijo está vivo». Eso le llegó. «No nos debes nada», continuó el hombre. «Esto no es una deuda, es una elección». El chico apartó su cuenco vacío. Todavía le dolían las manos, pero ahora el dolor era soportable, controlable. «¿Y si me voy mañana?», preguntó. «Entonces vete», dijo el hombre. «Nadie te lo impide». «¿Y si me quedo?». El hombre lo miró a los ojos. «Entonces nos interpondremos entre tú y las peores opciones». El chico se recostó en la silla, procesando eso. Sin presión, sin cuenta atrás. Solo el peso de una decisión que realmente sentía como suya. Afuera,
Los motores arrancaban uno tras otro. Los pasajeros se dispersaban en la noche, regresando a sus vidas, sin ceremonias, sin demoras. El chico los observaba a través de la ventana cubierta y se dio cuenta de algo más que los sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, la gente lo estaba dejando atrás. No porque no les importara, sino porque confiaban en que no desaparecería en cuanto le dieran la espalda. Se levantó lentamente, probando sus piernas. Solo por esta noche, dijo. El hombre asintió. Solo por esta noche. El chico lo siguió por un corto pasillo hasta una pequeña habitación con un catre, mantas limpias y una puerta que se cerraba suavemente, pero no tenía cerrojo. «Puedes cerrarla con llave si quieres», dijo el hombre. «¿O no?». El chico se sentó en el borde del catre y esperó a que el hombre se marchara antes de tumbarse completamente vestido, mirando al techo. El sueño llegó rápido y profundo, arrastrándolo antes de que pudiera protestar. Y por primera vez desde el río, cuando cerró los ojos, no vio agua negra. Vio la luz rompiendo en la superficie y asimismo volviendo a subir. La mañana llegó sin permiso. El chico se despertó con el sonido de movimientos en algún lugar más allá de las paredes. Botas sobre el cemento, una puerta que se abría, una voz que murmuraba baja y tranquila. Durante medio segundo, su cuerpo se tensó. Sus viejos instintos se despertaron, listos para correr. Entonces recordó dónde estaba. La habitación seguía siendo la misma. La puerta seguía cerrada pero sin llave. La manta seguía pesada y real sobre su pecho. Sus manos seguían doliendo, pero de una manera que significaba curación, no peligro. Se incorporó lentamente y flexionó los dedos, hinchados, magullados y vendados con esmero. Respondían lentamente, pero respondían. Eso le pareció una victoria. Al final del pasillo, podía oler el café. Café de verdad. No el quemado de las gasolineras o los refugios, sino algo más rico, más estable. Se le revolvió el estómago, no exactamente por hambre, sino por incertidumbre. Quedarse más de una noche cambiaba las cosas. Se levantó, se puso la sudadera con capucha que le habían dado y salió. La sala principal parecía diferente a la luz del día, menos misteriosa, más humana. Herramientas en las paredes, una mesa marcada por el uso, tazas medio vacías, gente que seguía con su rutina sin detenerse a mirarlo. Eso también importaba. Una mujer levantó la vista desde el mostrador. ¿Has dormido? Él se encogió de hombros. Un poco, ella asintió. Es mejor que nada. Le acercó un cuenco. Copos de avena, fruta, vapor que se elevaba como una promesa. Nadie le dijo que comiera. Nadie vigilaba para ver si lo hacía. Comió de todos modos. A mitad del plato, el hombre, el padre de la chica, entró por una puerta lateral. Ahora no llevaba chaqueta, solo una camisa gastada y la mirada de alguien que no había dormido lo suficiente, pero que había dejado de fingir que podía hacerlo. Se miraron. Al principio ninguno de los dos habló. «Puedes irte cuando quieras», dijo finalmente el hombre. No como un recordatorio, sino como una declaración de hecho. El chico asintió. «Lo sé. La policía vino antes», continuó el hombre. «Están haciendo preguntas, pero aún no presionan». El chico apretó la mandíbula. «Al final siempre presionan». «Sí», asintió el hombre. «Por eso quería que estuvieras despierto antes de que eso ocurriera». El chico terminó de comer lentamente. «¿Vas a obligarme a hablar?» «No», dijo el hombre, «pero voy a decirte lo que va a pasar». El chico se reclinó ligeramente. «Vale, dirán que eres valiente», dijo el hombre. «Dirán que eres un héroe. Luego te preguntarán por qué estabas cerca del río por la noche, por qué corriste, por qué no tienes una dirección fija. Y cuando las respuestas no encajen en sus casillas, intentarán meterte en algún sitio hasta que lo hagan». Los dedos del chico se curvaron inconscientemente. «Eso es lo que no voy a hacer». «Lo sé», repitió el hombre. «Por eso es importante esta parte». Deslizó una carpeta sobre la mesa. No la empujó hacia él, simplemente la dejó allí. «¿Qué es eso?», preguntó el chico. «Opciones», respondió el hombre. «No órdenes». El chico no la tocó. «Hay un abogado que trabaja con niños que no confían en los sistemas.
continuó el hombre. Hay un médico que no llamará a los servicios sociales a menos que tú lo pidas. Hay un programa escolar que no utiliza la asistencia como arma. El chico soltó un suspiro breve y sin humor. Suena caro. El hombre lo miró a los ojos. Lo es, el chico se tensó. No la salvé para que me compraran. Lo sé, dijo el hombre con calma, y esto no es un pago. Lo parece, el hombre no discutió. Parece una intervención, porque lo es. El silencio se prolongó. El chico miró la carpeta como si fuera a morderle. Y si me voy ahora mismo, entonces le diré a la policía que te negaste a quedarte, dijo el hombre. Y lo diré en serio. ¿Y no me seguirás? No. ¿Y no enviarás a nadie? No. El chico buscó alguna grieta en su rostro. No encontró ninguna. ¿Por qué haces esto? Preguntó en voz baja. El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, donde la luz del sol atravesaba el suelo en líneas limpias. Porque he enterrado a amigos, dijo finalmente. Y porque casi entierro a mi hija. Y porque sé lo que les pasa a los niños que sobreviven a cosas que no deberían, y luego son tratados como problemas en lugar de como personas. El chico tragó saliva. No me debes lealtad, añadió el hombre. No me debes gratitud. No me debes nada. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó el chico. La voz del hombre se mantuvo firme. Quiero que no desaparezcas solo porque el mundo no sabe qué hacer contigo. Eso le impactó más que cualquier otra cosa. Afuera, los motores arrancaron. Uno, luego otro. Los motociclistas se marchaban, alejándose hacia sus propias vidas, sin reuniones, sin miradas. El chico se dio cuenta. Se van, dijo. Sí, respondió el hombre. A propósito. El chico se levantó lentamente, se acercó a la ventana y vio cómo las motos desaparecían por diferentes calles. «Confían en mí», dijo. El hombre asintió. «Ese es el riesgo». El chico se dio la vuelta. «No confío fácilmente. No esperaría que lo hicieras», dijo el hombre. El chico exhaló largo y controladamente. «No me voy a quedar para siempre», dijo. «Lo sé. No voy a unirme a nada. Lo sé. Y si esto se convierte en presión, presión real, me iré». El hombre lo miró a los ojos. «Es justo». El chico volvió a mirar la carpeta. Luego se sentó de nuevo. «Solo ayúdame a hablar con ellos», dijo, «para que no me devoren». El hombre asintió una vez. Sin sonrisa, sin triunfo, solo aceptación. «De acuerdo», dijo. «Lo haremos a tu manera». El chico se recostó en su silla, agotado de una forma nueva. Afuera la ciudad seguía su curso, sin saber lo cerca que había estado de perder 2 vidas en lugar de casi una. Y, por primera vez desde el río, el chico no pensaba en cómo huir. Pensaba en cómo mantenerse a flote sin ahogarse. La reunión no tuvo lugar en un juzgado. Eso le sorprendió. No había bancos de madera, ni banderas, ni el sello del juez mirando desde la pared. Solo una sala de conferencias de la oficina municipal que olía ligeramente a café y desinfectante, con una mesa larga, una caja de pañuelos que nadie tocaba y luces fluorescentes que zumbaban como si estuvieran cansadas de fingir ser neutrales. El chico se sentó cerca del extremo de la mesa, con las manos cuidadosamente cruzadas delante de él, las vendas limpias, la capucha subida, la espalda recta, sin actitud desafiante, sin parecer pequeño. Frente a él había 3 personas. Un detective al que había visto brevemente en el río, una mujer de los servicios sociales con ojos atentos en un cuaderno cerrado y un hombre con un traje sencillo que se presentó solo como abogado. Detrás del chico, pero no lo suficientemente cerca como para agobiarlo, estaba el motorista, el padre de la chica. Hoy sin cuero, sin parches, solo una presencia que no se movía. «Agradecemos que hayas venido voluntariamente», dijo el hombre del traje. El chico asintió. «No quería que vinieras a buscarme». Eso provocó una mirada de sorpresa. «Está bien», dijo el hombre. «Te vamos a hacer algunas preguntas. Puedes parar en cualquier momento». El chico miró hacia atrás una vez. El motociclista asintió levemente. «De acuerdo», dijo el chico. El detective habló primero. «Cuéntanos lo que pasó en el río. Empieza por donde quieras». El chico no adornó los hechos.
No los dramatizó. Habló de la barrera de seguridad, del ángulo del coche, de cómo el agua se calmó justo después de tragarse los faros. Describió la presión, la puerta que no se abría, el cristal que le cortaba las manos. No habló del miedo. Habló del tiempo. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. No llamaste al 911, dijo la mujer de los servicios sociales con delicadeza. El chico la miró. No tenía teléfono. Y después de que me fui, dijo, porque quedarme significaba preguntas, y las preguntas significan lugares de los que no puedo salir. El hombre del traje se reclinó ligeramente. ¿Entiendes cómo se ve eso? Sí, dijo el niño, pero también entiendo lo que habría pasado si me hubiera quedado en el agua otros 10 segundos. El detective asintió una vez. El médico dijo lo mismo. La mujer abrió su cuaderno por primera vez. ¿Dónde has estado viviendo? El chico dudó, surgiendo su viejo reflejo. El motorista habló con voz tranquila y firme. No necesitas una dirección, no se está escondiendo, está eligiendo. La mujer hizo una pausa y volvió a cerrar el cuaderno. Muy bien, eso era importante. ¿Qué quieres que pase ahora? Preguntó el hombre del traje. El chico frunció ligeramente el ceño. No quiero que me procesen. El hombre esperó. No quiero que me metan en algún sitio porque sea más fácil para el papeleo, continuó el chico. No quiero desaparecer en un sistema que lo llama ayuda. Se produjo un silencio. ¿Y qué quieres en su lugar? Preguntó la mujer. El chico pensó detenidamente. Quiero tiempo y quiero decidir a dónde voy sin que me persigan. El hombre del traje asintió lentamente. Es razonable. Sonaba extraño oír esa palabra aplicada a él. Fuera de la habitación, se oían voces en el pasillo. Sonaban teléfonos. Se cerró una puerta. La ciudad seguía funcionando. Tendremos que documentar esto, dijo el detective. Pero no hay orden judicial, ni cargos. No estás en problemas. El chico exhaló, un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. La mujer lo miró a los ojos. Vas a oír mucho la palabra héroe. No la quiero, dijo el chico inmediatamente. Ella asintió. Me lo imaginaba. La reunión terminó sin ceremonias, sin esposas, sin condiciones, solo con el silencioso entendimiento de que esto había sido diferente a lo habitual. En el pasillo, el motorista caminaba a su lado, ni delante ni detrás. Lo has hecho bien, dijo en voz baja. El chico negó con la cabeza. Solo he dicho la verdad. Exacto, respondió el hombre. Salieron a la pálida luz de la tarde. El frío había amainado lo suficiente como para sentir que se iba en lugar de llegar. Había unas cuantas motos aparcadas al otro lado de la calle, no juntas, sin vigilar, simplemente allí. El chico se dio cuenta. No están acechando, dijo. No, respondió el motociclista. Confían en nosotros. El chico tragó saliva. La confianza seguía pareciéndole un terreno resbaladizo. Caminaron en silencio durante un rato. Ella pregunta por ti, dijo finalmente el motociclista. No por tu nombre, solo si estás bien. El chico apartó la mirada. Dile que sí, lo haré. Se detuvieron en la acera. Tú no eres de los nuestros. El motociclista dijo. Nunca lo has hecho. El niño asintió. Bien, pero el hombre añadió. Tampoco eres invisible ya. Eso le afectó más de lo que esperaba. El niño miró sus manos vendadas y luego la calle, donde la gente pasaba sin fijarse en él, sin saber lo cerca que había estado de desaparecer en el río. No sé cómo hacer para que me vean, dijo en voz baja. El motociclista no se apresuró a responder. Se aprende de la misma manera que se aprende a sobrevivir. El chico respiró hondo y dio un paso adelante, esta vez sin alejarse. Por primera vez desde el río, el mundo no parecía cerrarse sobre él. Parecía detenerse lo suficiente como para que él pudiera elegir dónde situarse. Al caer la tarde, la ciudad comenzó a contraatacar. No con sirenas, sino con preocupación. Llegó en forma de llamadas telefónicas y palabras cuidadosas. Un supervisor que quería información actualizada, un departamento que preguntaba si era realmente necesario dejar las cosas en suspenso, una sugerencia, suave, educada, de que tal vez todos pudieran estar de acuerdo en que el chico había hecho algo bueno y seguir adelante.
El motociclista lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó la llamada no tiró el teléfono ni maldijo. Simplemente lo dejó sobre el mostrador y miró al chico. Se están sintiendo incómodos, dijo. El chico asintió. Es entonces cuando empiezan a cerrar puertas. Sí, coincidió el motociclista, y a abrir las equivocadas. Afuera la lluvia había comenzado a caer fina y constante. Lavaba la calle sin cambiarla, un recordatorio de lo fácil que era que las cosas volvieran a parecer normales. El chico se sentó en el borde del sofá, con la chaqueta abrochada y las manos entrelazadas. Van a preguntarme por qué estaba cerca del río, por qué corrí, por qué no me quedé. Ya lo están haciendo, dijo el motorista. Y cuando no les gusten las respuestas, el motorista se apoyó en la encimera. Entonces intentarán decidir por ti. El chico exhaló lentamente. Eso es lo que estoy tratando de evitar. Lo sé, dijo el motociclista. Por eso no los estamos evitando. Eso hizo que el chico levantara la vista. ¿No lo están haciendo?, preguntó. No, respondió el motociclista. Vamos a quedarnos donde puedan vernos. En silencio, con claridad. El chico frunció el ceño. Eso suena a presión. Lo es, dijo el motorista, pero no del tipo que te atrapa. Esa noche, la presión llegó en persona. Unos golpes en la puerta, tranquilos, mesurados, del tipo que esperaba una respuesta. Había dos personas fuera, una de servicios sociales y otra de asuntos legales. Ambas vestían como si pertenecieran a oficinas con paredes de cristal y temperatura controlada. Estamos aquí para hablar, dijo la mujer sobre los siguientes pasos. El motorista se hizo a un lado sin bloquear la puerta. Entren. El chico se quedó donde estaba. La mujer lo miró y luego volvió a mirar al motorista. Queremos asegurarnos de que esta situación no se agrave. El motorista asintió. Nosotros también. El hombre del traje carraspeó. Existe la preocupación de que el chico esté siendo influenciado, de que las decisiones se estén tomando de forma emocional. El chico sintió que se le tensaba la mandíbula. El motorista no alzó la voz. Él salvó a mi hija. Eso no es una emoción, es una acción. La mujer esbozó una leve sonrisa. Y le estamos agradecidos. Pero la gratitud no sustituye a la estructura. El chico habló antes de que el motorista pudiera hacerlo. La estructura es lo que me encerró en habitaciones de las que no podía salir. Se produjo un silencio. La mujer lo miró con más atención. ¿Tienes miedo del sistema? El chico negó con la cabeza. Tengo miedo de desaparecer en él. El hombre del traje juntó las manos. Nadie quiere eso. Eso no es cierto, dijo el chico en voz baja. Algunas personas lo quieren porque es más fácil. El motociclista observó el intercambio sin intervenir, sin rescatarlo. Eso importaba. ¿Qué quieres?, preguntó la mujer. El chico respondió sin dudar. Tiempo y el derecho a marcharme si esto empieza a parecerme una jaula. El hombre del traje asintió lentamente. Eso es inusual. El motociclista se encogió de hombros. También lo es sacar a un niño del agua helada. Otra pausa. Podemos organizar un plan temporal, dijo la mujer. Voluntario, sin internamiento forzoso, visitas periódicas. El chico entrecerró los ojos. Y si más adelante digo que no, entonces ustedes dirán que no, respondió ella. Y lo documentaremos. Eso era nuevo. El motorista se inclinó ligeramente hacia adelante. Póngalo por escrito. El hombre del traje dudó y luego asintió. Podemos hacerlo. La lluvia se intensificó, golpeando con más fuerza contra las ventanas. Después de que se marcharan, la casa parecía más tranquila, pero no más vacía. El chico se levantó y dio una vuelta, luego se detuvo. ¿Te tienen miedo? El motorista negó con la cabeza. Tienen miedo de los testigos. El chico volvió a mirar sus manos, recordando el peso de la niña cuando la sacó del agua. Yo no planeaba hacerlo. Nadie lo planea, dijo el motociclista. Así es como suele funcionar. Más tarde esa noche, el motociclista lo llevó al hospital, no por la entrada principal, sino por un pasillo lateral que olía a desinfectante y a tranquila urgencia. Una enfermera les hizo señas para que pasaran sin hacer preguntas. La chica estaba despierta, ligeramente incorporada, con color en la cara. Cuando lo vio,
Abrió mucho los ojos, no por miedo, sino por reconocimiento. «Has vuelto», dijo. El chico se encogió de hombros, incómodo. Solo estaba comprobando. Ella le miró las manos. «Tienen mejor aspecto». «Sí», dijo él. «Lo tendrán». Ella sonrió levemente. «No vas a volver al río, ¿verdad?» Él se detuvo. «Esta noche no». Eso pareció satisfacerla. El motorista los observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, sin apretar, sin decir nada. Al marcharse, el chico miró atrás una vez más. Por primera vez, el hospital no le parecía un lugar donde las cosas terminaban. Le parecía un lugar donde algo se había interrumpido. Afuera, la lluvia amainó. La ciudad no había terminado de presionar, pero estaba aprendiendo que esta vez el suelo también presionaba. La presión llegó a la mañana siguiente, disfrazada de ayuda. Llegó temprano, antes de que terminara de prepararse el café, antes de que la ciudad decidiera por completo qué tipo de día iba a ser. Dos coches se detuvieron al otro lado de la calle. No juntos, sin distintivos. Los motores en marcha, como si no tuvieran otro sitio al que ir. El chico los vio inmediatamente. «Ya están aquí», dijo. El motorista no levantó la vista del mostrador. «Lo sé, no han llamado a la puerta». «No lo harán», respondió el motorista. «Todavía no». A media mañana la llamada volvió a sonar. Esta vez eran voces diferentes, más suaves, más cuidadosas. Palabras como transición y estructura de apoyo flotaban por la habitación, tratando de aterrizar en algún lugar seguro. El chico se sentó en el borde de la mesa, con las manos alrededor de una taza que no había tocado. «¿Quieren trasladarme?» «Sí», dijo el motorista. «A algún lugar temporal, algún lugar que quede bien sobre el papel. Y luego se convierte en permanente si dejas de resistirte». El chico asintió lentamente. Así es como funciona siempre. La llamada finalmente llegó justo antes del mediodía. No fue fuerte, ni agresiva, sino el tipo de llamada que pretende sonar razonable. El motociclista abrió la puerta. Allí estaban dos personas, una de servicios sociales y otra de asuntos legales, ambas sonriendo como lo hacen las personas cuando necesitan cooperación sin resistencia. «Solo queremos hablar», dijo la mujer. El chico no se movió. Se sentaron a la mesa de la cocina, con los papeles cuidadosamente dispuestos, las manos cruzadas y las voces tranquilas. «Esto no es un castigo», dijo el hombre del departamento legal. «Es protección», el chico soltó una risa ahogada. «¿De qué?» «De la inestabilidad», respondió la mujer. «De la atención, de estar en medio de algo más grande que tú». El motorista se recostó en su silla. Él no se puso en medio. Fue el río. La mujer asintió con simpatía. «Y te lo agradecemos, de verdad, pero el agradecimiento no elimina el riesgo». El chico miró los papeles sin tocarlos. «Les preocupa que diga algo incorrecto. Nos preocupa que te sientas abrumado», dijo rápidamente el hombre. «No», corrigió el chico. «Les preocupa que no diga lo que quieren». Se hizo el silencio. El motociclista no interrumpió. «Por eso quieren que esté en un lugar tranquilo», continuó el chico. «En un lugar controlado», suspiró la mujer. «Queremos que esté a salvo». El chico la miró a los ojos. Las personas a salvo no pueden marcharse. Eso sonó más duro de lo que él pretendía. El hombre del departamento legal carraspeó. «Podemos hacer que sea voluntario». El motorista se inclinó hacia adelante. «Entonces póngalo por escrito que puede marcharse, sin retrasos, sin revisiones». El hombre dudó. «Póngalo por escrito», repitió el motorista. El chico observó cómo cambiaban sus rostros. El cálculo sustituyó a la confianza. «Necesitaremos aprobación», dijo la mujer. «Entonces consíganla», respondió el chico. «O no iré a ninguna parte». Se marcharon sin tocar sus carpetas. Los coches al otro lado de la calle se quedaron. Por la tarde, llamaron del hospital. La chica quería volver a verlo. Él fue. Ahora estaba sentada, con color en las mejillas y el pelo trenzado torpemente por una enfermera que claramente no solía hacer trenzas. «¿Sigues aquí?», dijo ella cuando lo vio. «Por ahora», respondió él. Ella asintió, satisfecha. «Qué bien». Lo miró durante un largo rato.
No te llevarán, ¿verdad? Él dudó. El motorista respondió en su lugar, no sin su consentimiento. La chica pareció pensar en ello. Bien, no desapareces fácilmente. El chico sonrió levemente. Antes sí. Cuando salieron del hospital, el motorista lo detuvo junto al coche. Mañana van a presionar más, le dijo. El chico asintió. Entonces mañana estaré aquí. El motorista lo observó. No tienes que luchar solo. El chico negó con la cabeza. No estoy luchando, estoy resistiendo. Esa noche, los coches del otro lado de la calle finalmente se marcharon. No porque la presión hubiera cesado, sino porque había cambiado. En algún lugar del centro, el papeleo cambió de manos. El lenguaje se suavizó. Se añadieron y eliminaron condiciones. El tipo de cambios que solo se producen cuando la resistencia no se desvanece. El chico yacía despierto en la pequeña habitación, mirando al techo. Durante años, todos los sistemas que había conocido lo habían desplazado sin preguntarle. Esa noche lo habían intentado, y por primera vez no lo habían conseguido. Mañana no sería más fácil, pero sería suyo. La oferta llegó tarde esa noche, no por correo electrónico ni por teléfono, sino por mensajero. Un sobre sencillo se deslizó por la ranura del buzón y cayó al suelo con un suave sonido final. Sin logotipo, sin remitente, solo espera. El motorista no lo recogió de inmediato. Se quedó de pie junto a él durante un largo rato, con los brazos cruzados, leyendo la habitación en lugar del papel. El chico se sentó en el borde del sofá, todavía con las botas puestas, mirando como si el sobre fuera a moverse por sí solo. ¿Es eso?, preguntó el chico. «Salgo», respondió el motero. Lo abrió lentamente, como se hace cuando ya sabes que el contenido no va a ser bueno. Lo leyó una vez, luego otra, la segunda vez con más atención. «Quieren que esto termine», dijo. El chico no preguntó cómo. Ya lo sabía. Una resolución silenciosa, continuó el motero. Colocación temporal, supervisión, sin admisión de culpa. Lo llaman una victoria para todos. ¿Y yo?, preguntó el chico. El motero lo miró. Te conviertes en un párrafo. El chico asintió. Ya me lo imaginaba. Afuera la lluvia golpeaba las ventanas, ligera pero persistente, como si la ciudad les recordara que seguía ahí, que seguía moviéndose. Te ofrecen protección, añadió el motero. El chico resopló suavemente. ¿De qué? De la atención, dijo el motociclista, de ser un inconveniente. El chico se recostó y miró al techo. No salté a ese río para desaparecer en el papeleo. Lo sé, dijo el motociclista. Dirán que es por mi propio bien, continuó el chico. Siempre lo hacen. Sí, respondió el motociclista, y lo dirán en serio. Ese es el problema. El silencio se extendió entre ellos, denso, pero no hostil. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó el chico. El motorista volvió a meter la carta en el sobre. Entonces mañana será más difícil. El chico sonrió levemente. Mañana siempre iba a ser difícil. El motorista lo estudió durante un largo momento. ¿Entiendes lo que esto conlleva? El chico le devolvió la mirada. Entiendo lo que conlleva huir. Otra pausa. No quiero prensa, dijo el chico. No quiero entrevistas. No quiero ser un símbolo. No lo serás, respondió el motociclista. No si puedo evitarlo. Y no quiero que luches por mí, añadió el chico. Quiero que lo escuchen de mí. La expresión del motociclista cambió ligeramente. No era sorpresa, ni miedo. Respeto. ¿Estás seguro?, preguntó. El chico asintió. Estoy harto de que otros expliquen quién soy. Volvieron al hospital, tarde, por calles tranquilas y limpias por la lluvia. Esta vez no entraron por la puerta lateral. No había prisa. La chica estaba despierta, sentada, con una manta sobre los hombros. Cuando lo vio, su rostro se iluminó de una manera que le oprimió el pecho inesperadamente. «Todavía estás aquí», dijo. «Por ahora», respondió él. Ella lo miró con seriedad. «¿No te han asustado?» «Todavía no», asintió ella satisfecha. Él se sentó junto a la cama, con cuidado de no invadir su espacio. «Puede que te hagan preguntas», dijo con delicadeza. Ella frunció el ceño. «Ya las he respondido, lo sé», dijo él. «Solo quería que lo supieras.
Lo que tú digas está bien. Ella lo miró durante un largo rato y luego extendió la mano y le tocó la manga. Un ligero contacto. No me abandonaste, dijo ella. Así que no mentiré. El motero observaba desde la puerta, sin decir nada. Cuando salieron de la habitación, el chico se detuvo en el pasillo y lo miró. Voy a decir que no. El motero asintió. Supongo que presionarán más. Sí, puede que intenten asustarme. Lo harán. El chico respiró hondo, lenta y controladamente. Entonces les diré la verdad, toda la verdad. La voz del motociclista era firme. No estarás solo. A la mañana siguiente, el sobre seguía sobre la mesa, sin abrir, indeciso. Sonarían los teléfonos, se programarían reuniones, se elegirían cuidadosamente las palabras para minimizar el daño. Pero una cosa ya se les había escapado de las manos. El chico había dejado de huir, y los sistemas basados en la huida de las personas no tenían una buena respuesta para eso. La mañana no parecía una victoria, parecía una pausa. El chico estaba de pie en los escalones traseros con una taza de café calentándole las manos, viendo cómo la niebla se levantaba lentamente del río en la distancia. El agua parecía tranquila ahora, casi inofensiva, como si no hubiera intentado matar a nadie el día anterior. Él sabía que no era así. Dentro de la casa, las voces se movían en silencio, sin discusiones, sin urgencia, solo personas que coexistían en el mismo espacio sin intentar controlarlo. El motociclista salió y se colocó a su lado, con la cremallera de la chaqueta subida y la mirada fija en el mismo tramo de cielo gris. Han retrocedido, dijo. El chico no lo miró. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo suficiente para que importe, respondió el motociclista. Han documentado tu negativa, voluntaria, clara, sin colocación. El chico asintió una vez. Había aprendido a no confiar en las palabras que sonaban definitivas. ¿Y la chica? Preguntó. Se muda a un lugar temporal esta tarde, dijo el motociclista. Cerca del hospital. Gente que no presiona a los niños, gente que se fija. Eso está bien, dijo el chico en voz baja. Se quedaron en silencio un rato, escuchando cómo la ciudad despertaba. Coches arrancando, la sirena de un tren a lo lejos, el ruido habitual de un mundo que casi había perdido 2 vidas y ni siquiera lo sabía. No me voy a quedar, dijo el chico al final. El motorista no reaccionó. Lo sé, no pertenezco aquí, continuó el chico. Y no te pertenezco a ti. El motorista asintió. Bien, no deberías. El chico lo miró entonces, pero tampoco quiero volver a desaparecer. Eso es otra cosa, dijo el motorista, y es tu decisión. Fueron al hospital por última vez antes del mediodía, sin puertas laterales, sin atajos, entrando como cualquier otra persona. La chica estaba ahora sentada, con color en la cara y el pelo recogido en una trenza suelta. Cuando lo vio, sonrió. No fue una sonrisa grande ni dramática. Fue auténtica. Has venido, dijo ella. Él se encogió de hombros. Te lo dije, por ahora. Ella lo observó con atención, como si estuviera memorizando algo importante. No tienes que volver si no quieres, asintió él. Lo sé, pero podrías hacerlo, añadió ella. Él no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente, quizás. Ella se acercó y le tocó la mano justo donde terminaba el vendaje, con delicadeza, sin miedo. Gracias, dijo ella, no en voz alta, sin emoción, solo con sinceridad. Eso fue más difícil de aceptar que cualquier otra cosa. Cuando salieron de la habitación, el motorista se detuvo en el pasillo. No le debes un futuro, dijo. Ni a mí, respondió el chico negando con la cabeza. Lo sé, pero tú nos diste tiempo a los dos, añadió el motorista. Afuera, el día había amanecido por completo. La luz del sol atravesaba las nubes y las rayas pálidas, reflejándose en el pavimento mojado. Unas cuantas motocicletas pasaron al final de la calle. Los motociclistas se dirigían en diferentes direcciones, sin mirar, sin esperar. El chico se dio cuenta de que la confianza no parecía que la gente se quedara. Parecía que la gente se marchaba sin preocuparse de que desaparecieras. Se quedaron junto al coche. Iré andando, dijo el chico. El motociclista le entregó un trozo de papel doblado.
Es un número de un abogado, no mío. Alguien que entiende a los niños que no encajan en ningún sitio. El chico lo cogió. No estás tratando de mantenerme cerca. No, dijo el motociclista. Estoy tratando de asegurarme de que no estés solo cuando yo no esté. El chico se guardó el papel en el bolsillo, se dio la vuelta y empezó a caminar por la calle, con la mochila ligera sobre los hombros, con paso firme. No se apresuró, no miró atrás. A mitad de la manzana se detuvo y se dio la vuelta. «Sabes», dijo, «no salté al río porque fuera tu hija». El motociclista lo miró a los ojos. «Lo sé, lo hice porque ella estaba allí. También lo sé». El chico asintió y siguió caminando. Junto al río, el agua seguía fluyendo, llevando consigo trozos de hielo y reflejos del cielo que nunca permanecían igual durante mucho tiempo. La carretera que lo bordeaba se extendía en ambas direcciones, abierta e indiferente. Por primera vez, eso no le pareció una amenaza. Le pareció una elección. El motorista observó hasta que el chico desapareció tras la curva y luego se volvió hacia la casa, hacia su propia vida, alterada de formas que no necesitaba explicar. La justicia no había rugido, no se había anunciado. Había llegado silenciosamente en el agua fría de un niño que no apartó la mirada y en 100 motores que nunca tuvieron que arrancar para cambiar nada. El río seguía fluyendo. La carretera seguía abierta. Y en algún lugar más adelante, un niño fugitivo caminaba hacia adelante, ya no invisible, ya no huyendo, simplemente avanzando a su propio ritmo hacia lo que fuera que viniera después.